Ahora sí, Alicia Miraglia, le doy la palabra, que es la presidenta de la asociación. Ahí te habilitamos el audio, Ali. Ahí está, puedes hablar. Buenas tardes a todas las asistentes y agradezco al doctor Vadim Vichanchuk por el cual nos va a dar una charla con respecto a salud y pandemia. ¿Es así? Así es, ¿sí? La jornada es consulta no presencial de salud en tiempos de pandemia. Nuestro disertante, que estamos agradecidas por su presencia, es el doctor Michanchuk Vadim, ¿sí? Abogado penalista de la Asociación de Médicos Municipales y de Seguros Médicos. Así que agradecemos su tiempo de compartir con nosotras sus conocimientos. Le doy la bienvenida y obviamente el inicio de la jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que es un gusto compartir con ustedes esta jornada. Antes que nada quiero felicitar a ADOM, a las autoridades de ADOM, porque siempre están pendientes de todos los temas sobre capacitación y están siempre con los últimos temas. De hecho, que hayan querido hacer una jornada con cuestiones que tienen que ver con la telemedicina, con la teleasistencia, con la consulta no presencial o la consulta por WhatsApp, es algo que habla de una visión de lo que se está viviendo en este momento. La verdad que la pandemia nos ha cambiado el marco, nos ha cambiado el escenario en el que estamos ejerciendo las profesiones que tienen que ver con la salud, y todos los profesionales y los pacientes se han tenido que adecuar a una nueva realidad. Si bien es cierto que las consultas no presenciales se vienen utilizando hace un tiempo, y ustedes lo saben mejor que nunca, creo que ustedes como obstétricas han recibido durante mucho tiempo atrás el tema de las consultas de la embarazada a través del teléfono, y una vez que se habilitaron las redes como WhatsApp u otras similares, o el viejo mensaje de texto, esto ya estaba en marcha. Lo que pasa es que ahora lo vemos puesto sobre la mesa porque es una realidad que se nos vino encima a partir de la pandemia. Pero lo cierto es que lo que vamos a llamar a partir de ahora telemedicina o teleasistencia, como un gran universo en donde el profesional de la salud puede llegar a recibir una consulta a través de un medio tecnológico, vamos a hablar acerca de si hay un marco legal en la Argentina que nos respalde para trabajar de esa manera, y seguidamente, como soy abogado de una compañía de seguros de riesgo médico-legal, de actividades de profesiones de la salud, el trabajo también es en prevenir los juicios, ¿no? Entonces, conocer el marco legal y darles algunos tips o recomendaciones para evitar conflictos. A ver, vamos a empezar esto con una pregunta. ¿Es común que los profesionales de la salud reciban consultas a través de medios tecnológicos? ¿Sí o no? Sí. Si quiere, durante la charla, si alguien quiere agregar algo en el chat, puede. Esto no significa que vamos a adelantar las preguntas, pero si alguien quiere decir algo a través del chat, pueden hacerlo. A ver, ¿reciben los profesionales de la salud y ya venían recibiendo consultas a través de medios tecnológicos como WhatsApp? Sí. ¿Es un riesgo o no es un riesgo? Y la verdad es que sí, porque es una consulta que puede derivar en que el paciente tome la conducta A o la conducta B. Entonces, el paciente va a tomar la conducta A o la conducta B según tu recomendación. Y esa recomendación dada a través de ese medio, esa consulta no presencial, ¿genera consecuencias legales? La respuesta es sí. Entonces, es muy importante que abordemos cuál es el marco regulatorio. La verdad es que hasta hace muy poco tiempo no había marco regulatorio. Y ahora yo voy a poner una presentación que es una especie de guía que contiene las resoluciones tanto del Ministerio de Salud como de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, donde se habla de la telemedicina, la teleasistencia, la teleconsulta o la consulta no presencial. Vamos a ver eso, qué es lo que está. Ese marco legal está escrito y existe. Tenemos las fechas también. Ahora, en este momento, mientras nosotros estamos hablando sobre estos temas, está girando por el Congreso de la Nación un proyecto de ley sobre teleasistencia, sobre telemedicina, que ahora vamos a ver que no es lo mismo, uno lo usa como un sinónimo, pero no es lo mismo, y sobre las recetas a través de medios tecnológicos.
O sea que ahora tenemos un marco regulatorio que está dado por la autoridad competente. Cuando hablamos de autoridad competente hablamos del Ministerio de Salud de la Nación. Y en breve vamos a tener un marco legal. Vamos a avanzar. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Les decía que nosotros hablamos generalmente de teleasistencia, telemedicina, consulta no presencial, pero ya el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud de la Nación han definido a la teleasistencia o teleconsulta como una cosa y a la telesalud como otra. ¿Qué es la teleasistencia para el marco regulatorio actual? Es todo servicio asistencial y o consulta a distancia mediante el uso de tecnología adecuada. Esto está descrito en la resolución 282 del año 2020. Esto es muy importante para ustedes, porque no desconocemos que el trabajo de las obstétricas, que cada vez fue desarrollándose y avanzando cada vez más, y su trabajo y su licenciatura les otorga determinadas incumbencias, fíjense que ustedes están a la expectativa de lo que pase incluso con la sanción de la ley, que está girando y que ADOM desde hace mucho tiempo viene trabajando en ese proyecto de ley, impulsado desde ADOM para la Ciudad de Buenos Aires y otro para la Nación. Fíjense, todo servicio asistencial. ¿Prestan ustedes un servicio asistencial o de consulta a distancia? Y por supuesto, entonces ustedes están viendo que esa tarea que ya desarrollan y que van a seguir desarrollando en otro marco legal está encuadrada en esta resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud. Así que la llamamos correctamente teleasistencia o teleconsulta. Y después, por otro lado, está lo que es la telesalud, que es una red de colaboración, pero esto ya no es el vínculo entre la obstétrica y el paciente. Esto es la red de colaboración entre profesionales de salud e instituciones públicas. Y para optimizar las acciones de gestión, la prevención, la promoción, la asistencia y la capacitación de equipos de salud. Esto es a partir de la resolución 21 del año 2019. Fíjense que esto es anterior a la pandemia. Esto es algo que ya venía y con la pandemia se aceleraron los tiempos y por eso en breve va a salir el proyecto de ley. ¿Qué es la telesalud? Bueno, por ejemplo, hay un profesional de la salud en Belén, Catamarca, que quiere hacer una consulta con otro profesional de la salud que tiene acceso a mayor información o a mayores medios tecnológicos y está en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la maternidad Sardá. Entonces ese profesional de la salud que está en una ciudad chiquita, en un pueblito chiquito de Catamarca, hace un contacto con un profesional de la salud, una interconsulta que está acá. Ahí están marcadas las diferencias. La teleasistencia y la teleconsulta es el profesional mano a mano con el paciente, pero a través de un medio tecnológico. Y lo que es la telesalud es esta red de colaboración entre profesionales y entre instituciones públicas. Seguimos avanzando, que ya que tenemos bien definida la diferencia y los conceptos de teleasistencia y telesalud, seguimos avanzando. ¿Cuál es el marco legal? Les dijimos que hay una resolución de la Superintendencia de Salud de la Nación, hay una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, y esto arrancó, les dije que venía en el tiempo, en el año 18, con el Sistema de Información Interoperable y Aplicaciones Informáticas, una resolución del Ministerio de Salud. En el año 2019, con el Plan Nacional de Telesalud, y en el año 2019, en otra resolución del Ministerio de Salud unificado con el de Desarrollo Social, Estrategia Nacional de Salud Digital. Vean que esto es un plan de salud estratégico a nivel nacional que viene de menor a mayor, estableciendo una red a nivel nacional para después establecer el mecanismo en el cual un profesional se comunica con el paciente. La última es la resolución que les decía antes, la 282, que habla de teleasistencia o teleconsulta. Ahora, este combo de resoluciones ministeriales en breve va a estar respaldado por una ley. Mientras tanto, es un combo de resoluciones del Poder Ejecutivo que es válido,
que es legal, por decirlo de alguna manera, pero que además, cuando uno lo lleva a la práctica, ya sea una consulta por WhatsApp, por Zoom, por una aplicación, vieron que ahora hay un montón de aplicaciones que se dedican a todo esto que tiene que ver con la teleasistencia, inclusive las ofrecen muchas empresas de medicina prepaga, o inclusive profesionales de manera individual se lo ofrecen a sus pacientes. Bueno, todo este combo de teleasistencia o de telesalud debe respetar las pautas de la ley 26.529, ley que hemos desarrollado en la sede de ADOM para sus afiliadas en varias oportunidades. A pedido de las autoridades hemos hecho jornadas con respecto a este tema, que es la Ley de Derechos del Paciente, Salud Pública, Historia Clínica y Consentimiento Informado. Y también debe respetarse, al momento de implementar la teleasistencia, la Ley 25.326, que es la Ley de Habeas Data, que es la Ley de Datos Personales, que tiene que ver con el cuidado que uno tiene que tener con la información que recibe a través de ese medio tecnológico en la teleasistencia o en la telesalud. Es decir, que hoy por hoy, más allá de que haya un proyecto de ley dando vueltas por el Congreso, que va a salir en breve, este es el marco legal que regula la actividad asistencial a distancia. Son estas resoluciones aplicadas bajo las pautas que establecen estas dos leyes. Vamos a hacer algunas aclaraciones antes de seguir desarrollando el tema. Es importante aclarar que la consulta a través de la teleasistencia no reemplaza la consulta presencial en la que el profesional puede sentir al paciente mediante maniobras semiológicas que se complementan con estudios complementarios. Es decir, esto es muy importante. Toda consulta que se haga a través de un medio tecnológico no reemplaza la consulta presencial. ¿Por qué es de aplicación en este momento? Bueno, la verdad es que si una paciente, una embarazada, yendo a lo de ustedes específicamente, si una embarazada, por una cuestión que tiene que ver por la pandemia, por la cuarentena, por cuestiones epidemiológicas, puede no ir a un control obstétrico de manera presencial y reemplazarlo a través de una consulta presencial, hay que dejar en claro que ese reemplazo no tiene que ver con que tiene los mismos alcances. Es decir, no ir a la consulta no es lo mismo, o sea, ir a la consulta no es lo mismo que hacer a través de un medio tecnológico. Entonces, cuando hablemos del consentimiento, porque hay que tomar el consentimiento para llevar adelante este tipo de consulta, vamos a ver que hay que explicarle al paciente. ¿Qué es lo que sigue en el punto de abajo? Hay que explicarle a los pacientes, a las pacientes, que los alcances y las limitaciones de estas consultas tienen un espectro mucho más acotado que la consulta presencial. Entonces, esta es una aclaración para seguir adelante. Es orientativa, no es diagnóstica ni terapéutica. ¿Cuáles son las recomendaciones para no incrementar el riesgo médico-legal a aquellas personas que van a llevar adelante consultas a través de medios tecnológicos, aunque sea responder una consulta por WhatsApp? Esto aplica para todo tipo de intercambio de información entre el paciente y el profesional. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay que informar al paciente que este tipo de consulta tiene limitaciones, hay que pedirle su consentimiento, después vamos a ver cómo se instrumenta ese consentimiento, hay que informar que no reemplaza la consulta presencial y hay que llevar un registro detallado de cada consulta. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya sea por WhatsApp, sea por una videollamada, cada consulta que ustedes hagan, es decir, cada pregunta que ustedes respondan, cada duda que evacúen de una paciente, la tienen que registrar. Sé que es difícil porque una obstétrica puede recibir una consulta y estar haciendo otra cosa y la recibe en el teléfono. Bueno, sepan algo, contestar rápido una consulta no significa que sea mejor. A veces, ya que las pacientes están acostumbradas ahora a enviar WhatsApp, inclusive a mandar fotos de los resultados de los estudios, bueno, hay que tomarse el tiempo porque es un acto que genera consecuencias médico-legales. Contestarle a una paciente que te manda el resultado de un laboratorio
si vos estás, no sé, en la cola de un negocio para pagar algo, si estás en un semáforo, si estás a punto de entrar a dar una charla, si estás a punto de entrar a una guardia, si estás en una guardia, una paciente de particular te manda un WhatsApp y se la contestás así en el aire, es un riesgo altísimo. Sepan que contestar una consulta de esta manera, repito, es un riesgo altísimo. Por lo tanto, uno puede acceder a contestar dudas y consultas de esta manera, pero tiene que llevar un registro detallado, tiene que anotar, tiene que llevar un completo control de quién llamó, quién escribió, a qué hora, cuál fue la duda, cuál fue la consulta, cuál fue la última vez que la vi. También se le tienen que dar pautas de alarma, porque quiero que sepan, y ustedes saben que hace 20 años que trabajo defendiendo profesionales de la salud, a eso me dedico, ya hemos tenido juicios en donde la demanda o la denuncia decía, bueno, yo llamé por teléfono o yo escribí y cuando me contestaron me dijeron que me queda tranquilo, que tomara un antifebril, o sea, es decir, los pacientes cuando hacen un juicio, cuando llevan adelante un litigio, dicen todas estas cosas. Y si vos no anotaste cómo fue ese vínculo con el paciente, estás en un grave problema. A ver, esto lo digo siempre y al principio no cae bien, pero sepan que no hay profesional de la salud que termine su carrera sin haber pasado por tribunales. Esto es una máxima. No hay profesional de la salud que termine su carrera sin haber pasado por tribunales. Aquellos que tienen un poco más de suerte, aquellas que tengan un poco más de suerte, van a pasar por tribunales como testigos. Pero aún así, siendo testigo, vos tenés que poder explicar qué es lo que hiciste en relación a esa paciente. Entonces, vamos a recapitular un poco. ¿Se puede hoy en día contestar consultas a través de un medio tecnológico? Sí, se puede. De cualquier manera, no. Hay un marco regulatorio. ¿Y qué me exige ese marco regulatorio? Que el medio tecnológico sea el adecuado, es decir, que si yo tengo que ver estudios, tenga la posibilidad de que esos estudios me lleguen con una imagen tal que me permita opinar sobre lo que estoy viendo. ¿Qué otro requisito hay para llevar adelante este tipo de consultas? Que haya un registro de todas y cada una de las consultas, con el motivo, con lo que se dijo, con el pedido del consentimiento. Entonces, recordemos que todo acto médico en la Argentina requiere consentimiento. Y acá vamos a entrar a jugar con lo médico, lo obstétrico, se habla en términos generales. Todo acto asistencial dentro del ámbito de la medicina, para hacerlo más abarcativo posible, requiere el consentimiento del paciente. Y llevar adelante una consulta no presencial es un acto médico, porque genera consecuencias. Genera consecuencias. Si el resultado de una llamada, como dije antes, puede derivar en que el paciente vaya o no vaya a una guardia, independientemente de que el paciente después hace lo que quiere, ¿no? Pero supongamos la mejor de las hipótesis, y es que la paciente hace lo que el profesional le está diciendo. Si el resultado de esa consulta puede derivar en que la paciente vaya o no vaya a una guardia, que la paciente adopte tal o cual conducta, es un acto médico, propiamente dicho, que genera consecuencias en la salud de los pacientes y que genera consecuencias médico-legales. Tengan en cuenta que mi trabajo es defender profesionales de la salud. Los pacientes tienen sus abogados que se ocupan de defender sus derechos. Yo me ocupo de defender profesionales de la salud y de cuidar su derecho a trabajar en un marco regulatorio que le dé seguridad. ¿Cuál es la seguridad a partir de este tipo de consultas? Bueno, el registro, el consentimiento, la explicación, y hay sistemas que te permiten, por ejemplo, hay instituciones que te permiten hacer una video consulta en la misma plataforma en la que vos tenés la historia clínica del paciente. Bueno, eso es un ejemplo, pero vos después también tenés situaciones en las que estás sola en tu consultorio o en tu casa y recibís consulta de la paciente. Bueno, ahí no tenés
esa herramienta tecnológica. Pero yo no te puedo defender diciendo, bueno, como estaba en la casa o en el consultorio, no tenía. Bueno, si no tenía, tiene que tener, y tiene que llevar un registro. Si no tiene ese registro a partir de una aplicación, que ya van a empezar a salir, y ya hay aplicaciones para los teléfonos celulares para que los profesionales de la salud tengan en la nube toda la información necesaria. Porque les puedo decir algo, si la consulta te la hacen por WhatsApp, podés llegar a confundirte de paciente, podés llegar a olvidarte un dato de ese paciente. Por eso no lo podemos tomar a la ligera. Si bien este marco regulatorio permite llevar adelante las consultas no presenciales, vos tenés que tener en cuenta que cuanto menos herramientas tengas, si no tenés una aplicación que te permite tener acceso a la historia clínica, te permite tener un chat con el paciente y te permite intercambiar imágenes, es decir, que vos veas a la paciente y la paciente te vea a vos, si vos no tenés todos esos elementos y lo haces por teléfono, me voy de una punta a la otra, en el medio está aquella persona que tiene un consultorio, un lugar dispuesto a tal fin con una computadora, es decir, en el medio hay distintas hipótesis, hay distintas variantes, pero vos tenés la posibilidad de aquel que tiene una aplicación y aquella persona que evacúa una consulta a través del teléfono. Bueno, si vos lo haces a través del teléfono, yo no puedo defenderte diciendo, no, bueno, lo que pasa es que como lo hizo a través del teléfono, no. Si te llaman por teléfono, si evacuás una consulta por WhatsApp, inmediatamente anotás de quién se trataba, el día, la hora, qué le dijiste, si le informaste las limitaciones de esta consulta y las pautas de alarma. Es muy importante, como dice la imagen siguiente, las pautas de alarma. Las pautas de alarma significan, saben mejor ustedes que yo, pero no solamente hay que conocerlas, las pautas de alarma, sino que se las decís a la paciente y además las anotás, porque si no, créanme, aquellas obstétricas que han pasado por tribunales, que han tenido la triste experiencia de pasar por tribunales, saben que los pacientes, las pacientes o los familiares de las pacientes nunca o rara vez dicen la verdad. Generalmente, aunque le hayas dado la pauta de alarma, dicen, a mí nadie me avisó. Bueno, por eso es importante llevar un registro. Una pregunta que me podrían hacer seguramente es, bueno, pero ¿vale que lo haya anotado yo? Y sí, todavía vale. Todavía vale lo que vos hayas anotado en una historia clínica en papel, en una ficha de consultorio o en un registro que vos tengas de las consultas que recibís. Les digo, la forma de organizarse para hacer este tipo de consulta son muchísimas. Vos podés tener establecido un horario, por ejemplo, días y horarios en los que recibís este tipo de consultas y llevás un registro en un libro foliado de las consultas que recibís. O podés ser una profesional que trabaja en una institución en donde vos te estás sentada en un lugar y recibís las consultas y lo haces, como decía antes, a través de una aplicación. Las posibilidades son muchas, pero el principio general es que tiene que haber un registro detallado, tiene que haber consentimiento informado, tiene que haber pautas de alarma, recomendaciones y tiene que describirse completamente cómo se desarrolló esa consulta. Yo sé que dicho así, parece que yo soy un paracaidista que cayó acá y habla de temas legales o jurídicos y no sé que en la realidad ustedes están a mil, que padecen del pluriempleo muchas veces para poder tener un ingreso, digamos, acorde a las necesidades. Pero bueno, cuando uno va a la justicia, y yo lo dije recién, no hay quien zafe lamentablemente de la justicia, y por eso es que de nuevo felicito a las autoridades de ADOM que se preocupan porque sus afiliadas estén al día con estos temas, porque se habla mucho, pero a la hora de armar cursos de capacitación y de hablar de temas sensibles, como en algún momento me han invitado a hablar sobre historia clínica, cuando nos ponemos a hablar de historia clínica, aún hoy hay poca gente, pocos profesionales de la salud, que saben que hay una ley que te dice cómo se tiene que hacer la historia clínica, lo mismo con el consentimiento informado. Entonces, es muy importante porque en esta época donde la tecnología se nos mete por la ventana, se nos mete en nuestra vida cotidiana, es muy común esto de las consultas a través de los medios tecnológicos. Y si a eso le sumamos
la pandemia, donde las consultas, corríjanme si me equivoco, pero las consultas por temas obstétricos están limitadas en algunas instituciones, hay un montón de necesidades que se presentan por parte de las embarazadas que por ahí no encuentran otra forma de evacuarlas que no sea a través de medios tecnológicos o inclusive redes sociales. A ver, hoy todos tenemos redes sociales, la mayoría de las personas, digo, tenemos redes sociales, las usamos y recibimos consultas a través de esas redes sociales. Tengan mucho cuidado con lo que contestan. No pueden contestar en el aire. Es muy riesgoso contestar en el aire. Siempre hay que contestar diciendo que te tenés que acercar a hacer un control. Y si no, si vas a contestar otra cosa, se tiene que tratar de un paciente o de una paciente para la cual vos ya hayas tenido o de la cual ya hayas tenido un conocimiento previo. Entonces, estas son las pautas. Muchísimas gracias. Bueno, primero le agradecemos, doctor, por su tiempo, por contestar preguntas, más allá que si bien era sobre telemedicina, terminamos hablando un poco de todo, así que le agradecemos muchísimo su tiempo, su preparación para dar la charla, y obviamente que esté siempre con nosotras en ADOM, así que le agradecemos muchísimo. De nada, para mí es un gusto y aparte corresponde porque soy abogado de seguros médicos, que es la compañía de seguros que las acompaña a ustedes en su tarea de todos los días. Así es, y también agradecemos a todas por participar de la jornada. Esta es nuestra segunda jornada que hacemos virtual, ¿sí? Por esta plataforma Zoom, así que les agradecemos a todas, las esperamos en las próximas jornadas, y cualquier duda, ¿le parece, doctor? Se la podemos hacer llegar desde el medio ADOM para la sociedad. Sí, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Alicia, que le vamos a dar la palabra a Alicia Miraglia, que quiere decir unas palabras. Aguárdame, Alicia, un segundito. Puedes hablar, Alicia. Bueno, le agradezco primero al doctor Vadim Vichanchuk por habernos dado esta charla tan clara y habernos dejado todas nuestras inquietudes y nuestras cosas que no sabíamos para que él nos aclarara, y a todas las asistentes también, gracias a todas mis colegas por haber estado acá con nosotras participando de esta charla con el doctor. Bueno, esperamos a todas para la próxima jornada que será prontito. Un beso para todas, que tengan muy buenas tardes.